En las sombras que se alargan bajo la luz de la luna, en los susurros de la noche que rompen el silencio, existe una figura que ha trascendido culturas y épocas. El vampiro, un ser que desafía la muerte y encarna nuestros miedos más oscuros, ha sido una presencia constante en el folclore mundial. Mientras que algunos ven en estos seres una metáfora de la eterna lucha entre el bien y el mal, otros los perciben como símbolos de deseo, poder y renacimiento. Desde los fríos pasajes de Europa del Este hasta las vibrantes historias de Asia, pasando por las leyendas ancestrales de África y las Américas, los vampiros han tomado formas tan diversas como las culturas que los han imaginado. Pero, ¿qué es lo que hace a estos seres tan fascinantes y persistentes en nuestras narrativas? ¿Por qué, a pesar de la evolución de las sociedades y las ciencias, la figura del vampiro continúa alimentando nuestra imaginación y nuestros terrores? Este es un viaje al corazón de la oscuridad, una exploración de cómo los vampiros, más allá de ser simples monstruos, son espejos de nuestras propias vidas y sociedades. A través de las páginas de libros antiguos y las voces de pueblos lejanos, descubriremos cómo estas criaturas de la noche nos revelan verdades universales sobre la naturaleza humana. Únete a nosotros en Misterios Ocultos mientras desentrañamos los misterios de estos seres inmortales y las historias que los han mantenido vivos a través de los siglos. Desde los registros de la antigüedad hasta los relatos contados a la luz de las fogatas, las criaturas que drenan vida han perturbado nuestro sueño nocturno. Este viaje comienza en las tierras entre ríos de Mesopotamia, donde demonios como la Lamashtu acechaban a los incautos, marcando el inicio de la leyenda vampírica. Viajamos luego hacia la antigua Grecia y Roma, donde el Empusa y el Bricolaclas no solo aterrorizaban a los vivos, sino que también encarnaban las angustias de un mundo más allá del velo de la muerte. Las cerámicas y los textos antiguos nos narran estas historias, donde la línea entre mito y realidad se desdibujaba. Al oriente, en las vastas tierras de India y China, los Vetala y Jiangxi surgieron de creencias profundamente arraigadas en el espiritualismo y el orden cósmico. Estos seres, reflejados en los manuscritos y templos antiguos, ofrecen una perspectiva distinta sobre la muerte y la reanimación, mostrándonos cómo la cultura moldea el miedo. En la Europa medieval, la figura del Revenant y las primeras histerias vampíricas toman forma en documentos eclesiásticos y cuentos populares, prefigurando la llegada de los vampiros aristocráticos de la era gótica. Aquí, en el corazón oscuro del viejo continente, nacería la leyenda que conquistaría el mundo. Estas narrativas, sembradas en los suelos de diversas civilizaciones, crecerían para formar el complejo tapiz de los vampiros en la cultura global. Nos muestran cómo a través de los siglos estos seres han evolucionado, desde temidos demonios nocturnos hasta símbolos de rebelión contra la mortalidad, reflejando siempre los miedos y deseos más profundos de la humanidad. Continuaremos nuestro viaje explorando cómo estas figuras se entrelazan con la historia de uno de los vampiros más icónicos jamás concebidos, Drácula. En el corazón de Europa del Este,
donde las montañas se encuentran con las nubes y los castillos vigilan desde los altos acantilados, nació la leyenda de Drácula, inspirado en la vida de Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador. Este personaje combina la historia real con el mito hasta hacerlos indistinguibles. Vlad III, príncipe de Valaquia, fue un líder tanto temido como respetado, conocido por su cruel método de empalar a sus enemigos. Estas acciones no solo aseguraron su infame legado, sino que también plantaron las semillas de lo que sería una de las historias de vampiros más duraderas de la historia. La novela Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897, catapultó esta figura a la fama mundial. Aunque Stoker nunca visitó Rumania, sus descripciones de los paisajes y el castillo de Drácula han moldeado la percepción global de esta región como un lugar de misterio y terror. Exploramos cómo las creencias locales en los Strigoi, espíritus malignos que regresan de la muerte, se entrelazan con la historia de Vlad y la literatura para crear el arquetipo moderno del vampiro, una criatura que desafía la muerte y se alimenta de la vida de los vivos. Este capítulo también examina cómo la figura de Drácula ha influido en la cultura popular, desde películas y libros hasta leyendas urbanas que persisten en los pueblos y ciudades de esta región. Al desentrañar estos hilos de verdad y ficción, descubrimos no solo un ícono de la cultura gótica, sino un espejo de las luchas, miedos y fascinaciones de una época. Al cruzar el Atlántico, la leyenda del vampiro encontró nuevas formas y significados en las tierras de América y el Caribe. Aquí los mitos europeos se encontraron y se mezclaron con las creencias indígenas, creando versiones únicas de la temida criatura nocturna. En el Caribe, el legado de la esclavitud y las religiones africanas trajeron consigo el concepto de los loa de sangre en el vudú, seres que pueden drenar la vida o la energía de los vivos. Estas creencias se entrelazaron con las historias de vampiros para formar un rico tejido de folclore que aún pervive en la cultura popular. En América Central y del Sur, la figura del chupacabras emergió en el siglo XX. Un ser misterioso que ataca al ganado y drena su sangre. Aunque más moderno, este mito refleja las antiguas tradiciones de criaturas nocturnas y depredadoras que han existido en las leyendas indígenas durante siglos. Exploramos también cómo los mitos vampíricos se adaptaron en las tribus nativas americanas, como figuras como el vampiro que vuela, que reflejan las complejas interacciones entre la vida y la muerte y el mundo espiritual. Este capítulo de la historia revela cómo el vampiro en sus múltiples formas se ha arraigado en las tradiciones de un nuevo mundo, simbolizando los miedos y los desafíos específicos de cada cultura, mientras permanece universal en su esencia. Al adentrarnos en estas historias, descubrimos no solo la persistencia de la leyenda vampírica, sino también su capacidad para adaptarse y reflejar las preocupaciones contemporáneas de las sociedades en las que resurge. Desde las sombras de la ficción gótica hasta los reflectores de Hollywood, la figura del vampiro ha experimentado una transformación espectacular en los últimos siglos. Lo que fue una vez una criatura de leyendas y miedo nocturno, ahora se ha convertido en un símbolo de rebeldía, seducción y eternidad. El cine ha jugado un papel crucial en esta transformación. Con la llegada del cine mudo,
los vampiros saltaron de las páginas de los libros a la gran pantalla, ganando un rostro y una forma que capturaron la imaginación de millones. Películas como Nosferatu y más tarde Drácula de Bela Lugosi han definido y redefinido el mito, adaptando sus características a las preocupaciones y estilos de cada época. La literatura no se ha quedado atrás. Desde la publicación de Drácula de Bram Stoker, numerosos autores han explorado y expandido el mito vampírico, introduciendo elementos de romance, ciencia ficción y crítica social. Series como La Crónica Vampírica de Anne Rice y Crepúsculo de Stephen Meyer han revitalizado el género, atrayendo a nuevas generaciones de lectores y espectadores. En la moda y los medios, los vampiros se han convertido en íconos de un estilo oscuro y etéreo, inspirando todo desde ropa de alta costura hasta programas de televisión temáticos. Su influencia se extiende incluso a la música y el arte, donde sirven como musas para aquellos fascinados por lo macabro y lo eterno. Los vampiros, a través de su adaptabilidad y misterio perpetuo, continúan siendo relevantes en nuestra cultura contemporánea, simbolizando nuestros miedos más profundos y nuestros deseos más oscuros, al tiempo que ofrecen una ventana a nuestras propias luchas con temas de poder, deseo y mortalidad. A lo largo de nuestro viaje por el oscuro mundo de los vampiros, hemos visto cómo estas criaturas han sido moldeadas y han dado forma a las culturas de todo el mundo, desde los antiguos demonios mesopotámicos hasta los íconos de la moda contemporánea. Los vampiros han evolucionado, pero siempre han mantenido su esencia, como espejos de nuestros propios miedos y deseos. Estas historias no solo nos hablan de terror y de la noche, nos hablan de resistencia, de la lucha contra la muerte, de la seducción de lo prohibido y del poder del mito sobre nuestra psique colectiva. El vampiro, en sus muchas formas, continúa fascinándonos, aterrorizándonos y seduciéndonos, ofreciendo una ventana hacia los rincones más oscuros y los anhelos más profundos de la humanidad. Algo nos queda claro, y es que los vampiros seguirán siendo parte de nuestro imaginario cultural, adaptándose a los cambios de nuestras sociedades y emergiendo una y otra vez en nuevas formas y narrativas. Nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y enfrentar las dualidades de nuestra existencia: vida, muerte, bien, mal, luz y oscuridad. Gracias por acompañarnos en Aprende con Valor. Que las sombras de la noche sigan inspirando historias que desafían nuestra percepción, alimentan nuestra imaginación y revelan verdades universales sobre nuestra propia naturaleza. Yo soy Martín. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejarnos tu like y tus comentarios. Estos nos ayudan a ser una comunidad más grande y fuerte de soñadores. Y una vez más, gracias.